y por cierto que no lo he hecho. Me indican, por favor, cuando vean mi cuaderno. Ya, profe. Gracias. Listo, profe. Vamos a ver, chicos, el último tema del curso es un tema bastante, a mí me parece muy atractivo porque tiene una gran aplicación en prácticamente todas las ingenierías y mucho en la vida cotidiana. Probablemente, aunque aquí lo vemos de una manera muy general, muchos de los temas posteriormente, ojalá que en Costa Rica empiecen a desarrollarse en temas de investigación. Algunas carreras del TEC les falta, igual a nivel de la UCR, a nivel nacional, el tema de la investigación en las ingenierías, a veces en algunas ingenierías, está un poco como que lo dejan de lado. Y un tema muy interesante que muchas ingenierías podrían desarrollar, ustedes podrían trabajar en temas de investigación, es en el desarrollo de componentes o estudios de la electroquímica. Electroquímica o lo que conocemos y vamos a ir viendo como las, ay, perdón por ponerlo simplificado, reacciones redox. ¿Qué es la electroquímica? Parece mentira a mucha gente a veces, aunque algunos de los que están aquí presentes no les gusta la química, el que no les guste no deja de ser, no deja de quitarle la importancia a la química, no deja de quitarle lo preponderante que es que lo tengan que trabajar de una manera u otra. La electroquímica es la que se encarga de las relaciones entre la electricidad y las reacciones químicas. Y cuando me refiero a electricidad, esta es la parte interesante, cuando me refiero a electricidad, pues obviamente estoy considerando lo que son los electrones, porque sabemos que al final de cuentas es el movimiento de electrones lo que me genera un campo eléctrico, campo electromagnético, de hecho. Muchos de ustedes van a ver estos temas, no sé en el tecnológico en cuál física lo ven, que son todos los campos electromagnéticos y las teorías de corriente directa, corriente alterna. Pero al final de cuentas, son electrones que se están moviendo. Obviamente todo este estudio pues está en el punto de unión de la física y la química. Claramente, desde el punto de vista químico, esos movimientos de electrones, esa electricidad va a ser la fuerza. Cuando veíamos termodinámica, recuerdan que a veces decíamos que habían reacciones no espontáneas, que para que se lleven a cabo necesitan de una fuerza externa. La electricidad puede ser esa fuerza externa. Todo aquel que le guste aquí el tema de la ciencia, o al menos de divulgación en física, a muchos les encanta leer a Albert Einstein, Stephen Hawking, son muy, muy interesantes, pero si quieren una recomendación de un autor, de un personaje en la historia de la ciencia que yo considero que es indispensable leer por su desarrollo como ser humano y en la ciencia, es Michael Faraday. Si pueden buscar algún libro, si a alguno le interesa, me puede escribir y le puedo dar algunas referencias para que lean la historia de Faraday. Primero porque fue una persona que nunca tuvo estudios formales, o sea, no fue que él se graduó de químico, trabajaba en una imprenta y a partir de ese trabajo en la imprenta empezó a desarrollar un montón de estudios en una serie de ámbitos que lo llevaron dentro de ellos a la química. En la física, en la teoría de campos, él desarrolla toda la parte experimental de la teoría de campos electromagnéticos y es hasta que llega Maxwell, que Maxwell lo que hace es agarrar todos los experimentos de Faraday y las ideas de Faraday y ponerles un marco matemático, todas las matemáticas que le hacían falta, que muchos de ustedes lo van a ver, es un tema, tiene su complicación, pero es muy, muy interesante. ¿Qué es lo interesante de las reacciones estas? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una reacción como digamos, la formación de agua. Yo tengo dos hidrógenos más oxígeno que me genera agua.
Vamos a ver algo muy interesante en estas reacciones. Así como en las últimas semanas y durante el semestre, les pedí a ustedes que se estudiaran o que se aprendieran bien lo que eran las disociaciones de las sales. Que si decían nitrato de amonio, el nitrato de amonio se descompone en nitrato NO3 menos más NH4 más. Que del sulfato de calcio, calcio 2 más sulfato 2 menos, ¿ok? En la electroquímica necesito que se repasen los números de valencia, los estados de oxidación, ¿ok? Por ejemplo, si vemos esta reacción, recuerden que los estados de oxidación de los elementos en sus estados fundamentales, como el hidrógeno y el oxígeno en este caso, son cero. En el caso del óxido, en el caso del agua, que es el óxido, prácticamente en el 98% de los casos el óxido tiene carga 2 menos y por tanto el hidrógeno tiene carga 1 más. Vean que muchas veces ustedes en los compuestos pueden verlo directamente porque los números de oxidación están intercambiados. El del óxido se le da al hidrógeno y el del hidrógeno al oxígeno. Nada más tengan cuidado de cuando se simplifican y de repasar. Si ustedes ven esos estados de oxidación, nos encontramos con algo muy interesante. La reacción está muy sencilla, pero vean algo curioso. Si yo comparo los estados de oxidación, por ejemplo, del hidrógeno, me entero que el hidrógeno está pasando de 0 a 1 más. La carga, el número de oxidación, quiere decir que está perdiendo electrones. Y cuando algo pierde electrones, se está oxidando. Entonces aquí está una oxidación. ¿Qué quiere decir? Que pierde electrones. Recuerden que algo positivo, cargas positivas, es que se perdieron. Cargas negativas es que tiene de más. ¿Ok? La oxidación pierde electrones. Pero vean que al mismo tiempo yo puedo hacer la misma comparación con el oxígeno. Y si lo comparo, el oxígeno, vean en este caso, pasa de 0 a 2 menos. El oxígeno se está reduciendo, una reducción. O bien gana electrones. Porque pasar de 0 a 2 menos significa que ganó 2 electrones. En el hidrógeno pasó, en este caso voy a ponerlo, pasó de 0 a 2 menos. Y en el caso de la oxidación, pasó de 0 a 1 más. Vean que además siempre en la reducción el número, matemáticamente el número se reduce. Paso de 0 a menos 2, de 7 más a 5 más, de 1 más a 1 menos. El número siempre se reduce. La reducción reduce el número, pero significa que gana electrones. O sea, vean siempre en este tema cómo los términos, hay muchas reglas mnemotécnicas que pueden aprenderse ustedes cuando estudien, si algunos ya la conocen, de esto, por ejemplo, reducir, ganar electrones, pero se reduce el número matemáticamente, el del 0 al menos 2. En oxidación, por el contrario, se pierden, el número siempre sube, de 0 a 1, de 3 a 5, de menos 1 a más 1, de 1 menos a 1 más, que eso me lleva, chicos, siempre que pongan las cargas se pone el número y luego la carga. 1 más, 5 más, 7 menos. ¿Ok? Importante. Algunas reglas como muy generales para los que les cuesta o no se acuerdan de los números de oxidación. Algunos son muy fáciles de recordar. Por ejemplo, elementos del grupo 1 de la tabla periódica. Todos esos metales tienen valencia 1 más, la carga 1 más. Todos los del grupo 2, 2 más. El óxido del oxígeno, 2 menos. El hidrógeno, 1 más o hidruro. ¿Ok? Los halógenos, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, 1 menos. ¿Ok? Ya hay como que uno va haciendo una tabla y ya va metiendo un montón que cumplen esas reglas. Entonces, luego sería recordar algunos casos en particular. Otro caso,
uno que lo puede, porque hacerlo en la casa está complicado, hacer la reacción del agua, agarrar hidrógeno y oxígeno y formar agua, no está tan sencillo en casa. Pero, ¿por qué no hacen uno que es muy fácil? Agarran un pedazo de zinc metálico y le agregan unas gotas de ácido, algún ácido obviamente no concentrado para que no se lastimen ustedes. Y le agrego ácido, recuerden de la clase de los cursos de las semanas pasadas, H más significa ácido, es donde viene el pH, ¿verdad? ¿Esto qué va a formar? Me va a formar que el zinc se convierte en zinc 2 más, o sea, se disuelve cuando es acuoso y se libera hidrógeno. Es decir, en el momento que ustedes le echan a una barra, a una pieza de zinc, unas gotas de ácido, pues se va a desaparecer en la pieza porque se va a formar un hueco, se va a disolver el zinc y va a formar zinc 2 más, una disolución. Y en el momento que agreguen las gotas de hidrógeno, de ácido, va a burbujear, que es este hidrógeno que está aquí a la derecha. Si yo pongo los números de oxidación de estos compuestos, los estados, el zinc que está sólido es 0, el hidrógeno, vean que ya tiene el más, 1 más, el zinc, 2 más, lo menciona ahí, el hidrógeno, 0. ¿Cuál se está reduciendo? El que se está reduciendo es el hidrógeno. Vean nuevamente, el hidrógeno, en este caso, es el que se está reduciendo, está pasando de 1 más a 0. Aquí está una reducción. Vean que el número se reduce, está ganando electrones. Y por otro lado, voy a ponerlo por arriba, tengo la oxidación, que es el zinc. Si ustedes ven, pasa de 0 a 2 más. Es decir, se está una oxidación. ¿Ok? Es decir, estos dos ejemplos son lo que se llaman reacciones redox. Reducción, oxidación. Algo se reduce, algo se oxida. Se pierden electrones, se ganan electrones. Como que hay un equilibrio siempre. Se pierden 50 electrones, tienen que ganarse por otra parte 50. Se ganan 17 electrones, se van a perder 17. Alguien los dona, alguien los recibe. Ese movimiento de electrones es lo que genera el principio de las baterías que tienen ustedes en sus teléfonos y por el que tanto se queja la gente cuando sacan un nuevo modelo de teléfono, que quieren que su batería tarde la mayor cantidad de tiempo posible con el teléfono encendido, o una computadora portátil o una laptop. ¿Ok? Entonces, va de nuevo para repasar. Oxidación es perder electrones, reducción es ganar electrones. Ahora, hay otro tema importante. Así como decimos oxidación y reducción, existen otros dos términos que se usan más en las jerga química, que es agente oxidante y agente reductor. ¿Qué es el agente oxidante? El agente oxidante es la sustancia que se reduce. Esa sustancia que se reduce es el agente oxidante. Y el agente reductor, la sustancia que se oxida. Es como un poco raro los términos. Sustancia que se oxida. ¿Por qué se les pone estos nombres? Porque vean la definición es la siguiente. Un agente oxidante es una sustancia que hace que otra se oxide. No ella, otra. Entonces, claro, esa que hace que otra se oxide se reduce. El agente reductor es la sustancia que hace que otra se reduzca. Por lo tanto, el agente reductor es la sustancia que se oxida. Por eso uno se lo aprende así o lo visualiza así, porque suena como raro. Algo importante, chicos, cuando yo digo de un agente oxidante o de un agente reductor o de que algo se oxida o se reduce, uno dice que se oxida, por ejemplo, el zinc o se oxida el oxígeno. Pero si, por ejemplo, vemos el agua, bueno, aquí tal vez no, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo va a cambiar en un compuesto. Porque si, por ejemplo, yo tengo un compuesto que tiene zinc,
El zinc, el elemento zinc es el que está cambiando su número de oxidación, pero el elemento zinc está dentro del compuesto. Entonces, ese compuesto es el agente oxidante o el reductor. Ahora vamos a hacer ejemplos. Importante. Una cosa que a veces les cuesta es lo de los números de oxidación. Voy a hacer un pequeño repaso muy general de una técnica que he utilizado yo cuando era estudiante para calcular números de oxidación. Por ejemplo, yo les digo a ustedes que me calculen el número de oxidación del azufre en el ion sulfito. Es el ion sulfito. Quiero que me digan cuál es el número de oxidación del azufre. Porque el azufre tiene varios. Entonces, a veces cuando son varios hay que saber con cuál está el elemento. ¿Qué es lo que suelo hacer yo o solía hacer? Hago una ecuación matemática. El igual, ¿ok? ¿A qué lo igualo? A lo que esté cargado el compuesto. Si está como este, que es un ion, pues está cargado -2. Aquí cambio el orden para que sea matemático, ¿verdad? 2 menos porque es química, -2 porque es mate. Pero es lo mismo. Lo igualo a lo que esté cargado. Si no estuviera cargado, se iguala a 0. El del óxido ya lo sabemos, es 2 menos. 2 por 3 oxígenos da -6. Y la que a mí me interesa, X. Entonces, si nos damos cuenta, X es igual a -2 más 6 a +4. Es decir, el número de oxidación del azufre en este compuesto es 4 más. ¿Lo ven? Esa es una forma de que ustedes pueden calcular otro. Si yo, por ejemplo, les pongo el ácido bórico, para que vean uno complejo, digamos, un ácido que no esté cargado. ¿Cuál es el número de oxidación del boro? Algunas personas lo hacen, eso tienen que ir haciéndolo, chicos, en los próximos días de una manera muy ágil, porque lo vamos a seguir utilizando hasta que acabe el semestre, prácticamente en estas últimas semanas. Entonces, hago la ecuación. ¿A qué le igualo? A 0 porque eso no está cargado. El oxígeno, óxido, 2 menos. 2 por 3, -6. El boro, no lo sé. El hidrógeno, ya dijimos que es siempre uno más. Y son 3. Entonces, 3 más. ¿Ok? Y aquí lo puedo despejar. Vean que sería 6 menos 3 da 3. Por lo tanto, el número de oxidación del boro en el ácido bórico es 3 más. Como pueden darse cuenta, ustedes les dan un compuesto y pueden pedirle los números de oxidación de todos los elementos. En ese caso, el ácido bórico, el hidrógeno 1 más, el boro 3 más, el oxígeno 2 menos. ¿Ok? Otro más, qué sé yo. Voy a poner el permanganato de potasio. No muy famoso. Este, por cierto, cuando quieran hacerle una broma a alguien, échenle un poquito de permanganato y les va a quedar una mancha hermosa y preciosa per seculam seculorum. Y les pido los números de oxidación de los tres. ¿Quién me puede decir los de los extremos? El del potasio y el del oxígeno. ¿Quién El me dice? potasio sería uno, ¿no? Uno Porque más porque está en el grupo 1. Muy bien. ajá. Y tenemos que el oxígeno es menos 2. Dos Menos menos. menos. Dos menos. Exacto. Entonces falta el manganeso. Si alguien lo puede hacer de un solo tiro, muchos lo van a hacer ya muy, muy directo. Vean que esto lo igualo a 0. 2 menos por 4, -8. El X del manganeso y 1. Es decir, esto tiene un número de oxidación de 7 más. ¿Ok? ¿Lo van viendo, chicos? Esa es una forma muy, muy útil de calcular números de oxidación en compuestos. Ahora, lo que les comentaba de agente oxidante y agente reductor. Voy a ponerles un ejemplo de unas baterías. Ya se consiguen menos, pero todavía existen en el mercado. Son las baterías de níquel-cadmio. La batería de níquel-cadmio.
Se les conoce, algunas veces las van a encontrar porque se llaman baterías Niket. Tienen una duración, se usaban antes en los relojes, estas redondas. La reacción que se da en una batería de níquel-cadmio es cadmio metálico más un óxido de níquel, agua líquida, un poquito, reaccionan y forman hidróxido de cadmio e hidróxido de níquel 2. Esta es la reacción que se da en una batería de níquel-cadmio. Aquí es donde existe lo que se llama investigación, desarrollo e innovación. El trabajo en desarrollar distintos metales, distintos materiales, para que la reacción redox me genere una gran cantidad de energía. Eso lo vamos a ver en la siguiente semana. ¿Ok? Veamos esa reacción. Necesito que me digan el agente oxidante y el agente reductor. Para el agente oxidante y el agente reductor, voy a ponerle números de oxidación a todo. Número de oxidación del cadmio metálico, 0. Óxidos son siempre 2 menos. Este es 2 menos. Aquí es 2 menos y aquí es 2 menos. El hidrógeno, 1 más. Los que uno conoce, los más fáciles. 1 más y 1 más. De hecho, vean ahí cuando en los de la derecha, donde dice hidróxido de cadmio e hidróxido de níquel 2, el OH. ¿Se acuerdan que en estas clases pasadas de pH y pOH, se acuerdan que decíamos concentración de OH menos? ¿Ven de dónde viene ya el menos? De menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. 1 menos, el OH menos. Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir aquí en el óxido de níquel cuál es el número de oxidación del níquel? A la Tiene izquierda. que ser 2. No. 4. 4, perdón, sí. 4 más. Y en la derecha, el cadmio y el níquel. ¿Quién me los dice, por favor? Número de oxidación del cadmio y del níquel. Ajá. Del cadmio sería 2. Muy bien, 2 más. ¿Y del níquel? 2 más también. Del níquel 2 más también. Excelente. Agente oxidante, es decir, el que se está reduciendo. ¿Quién se está reduciendo? El níquel. El níquel porque está pasando de 4 más a 2 más. Entonces es a lo que me refería. El agente oxidante es el que se reduce. Aunque el níquel está dentro del óxido de níquel, es todo. El NiO2 es el agente oxidante. Aunque sea solamente uno de los elementos el que haga el cambio de estado de oxidación. Agente oxidante porque vean que pasa de 4 a 2, se está reduciendo. ¿Y cuál sería el agente reductor, chicos? ¿Cuál se está oxidando? Exactamente. Ese sería el agente reductor. De hecho, entonces siempre sería el compuesto completo, profe. Siempre, aunque dentro del compuesto esté el elemento que está cambiando su número de oxidación. ¿Por qué es importante el agente oxidante y el agente reductor? A nivel industrial, esto tiene una cantidad, chicos, de aplicaciones desde las paredes de sus casas, algunas paredes que hacen de materiales que llaman, ¿cómo llaman? Galvanizados, algunas piezas metálicas que las recubren con un material para que no se oxiden, que es lo que suele decir la gente. Los fuselajes de los barcos o de los aviones para que no se oxide o no se desgaste el material del avión cuando son aviones más de compuestos metálicos, o los de los barcos para que el agua no les afectara, pues los recubren con un material de algún agente oxidante o de algún agente reductor para que si algo se afecta sea el agente oxidante o el reductor y no el material que está protegiendo. Son muchísimas las aplicaciones. Otro caso. Si yo les pongo esta reacción, 2 aguas más aluminio más MnO4 menos
para dar Al OH4 menos más MnO2. ¿Ok? Vamos a poner números de oxidación. Del agua, hidrógeno, 1 más, oxígeno, 2 menos, aluminio ahí solito, 0. En el MnO4 menos, el óxido, 2 menos. ¿Cuál sería el del manganeso, chicos, en ese caso? 7 más. 7 más, muy bien. Aquí tenemos 2 menos, 1 más, el aluminio es 3 más. Aquí es 2 menos y 4 más. ¿Ok? ¿Cuál es el agente reductor? ¿Quién se está oxidando? El aluminio. Excelente. Sería el agente reductor. Porque vean que está pasando de 0 a 3 más. El número sube, pierde electrones, se oxida. Y el agente oxidante, ¿quién se está reduciendo? El manganeso. Sí, pero ¿cuál sería entonces el agente oxidante? El óxido de manganeso. El ion MnO4 menos o ion permanganato. Pero sí, esa es la Ok. idea. Sería el agente oxidante. ¿Pueden haber en una reacción varios agentes oxidantes y varios reductores? No. ¿Puede haber un compuesto que actúe como oxidante y como reductor al mismo tiempo? Sí. Por si acaso se lo encuentran en algún momento. ¿Ok? Esto primero es sumamente importante. Entonces, distinguir qué se oxida y qué se reduce a partir de pérdida o ganancia de electrones. Identificar un agente oxidante, identificar un agente reductor. Eso, por favor, es indispensable. Ahora, voy a ver hoy un tema para introducir lo que es ya no solamente hacer las reacciones, no solamente se las doy, sino que ustedes las balanceen. Y para eso vamos a ver un momento. Preguntas, por favor, con respecto a lo que hemos visto, números de oxidación, agente oxidante, agente reductor. Profe, Sí, sobre lo que acaba de decir de que un mismo agente puede ser reductor y oxidante, sería sí, solo él mismo, ¿verdad? No habría algo más, solamente que él sería ambos al mismo tiempo. exactamente. Ok, ok. Es decir, se formarían dos productos, uno en el cual tiene un estado en el que pierde electrones y otro en el que gana. Pero el agente oxidante y el agente reductor sería el mismo. Ok, ok, ok. Suele pasar. Vamos a ver. Entonces, balanceo de reacciones redox. ¿Cuál es la gracia de este balanceo? Este balanceo está fundamentado en la ley de la conservación de la materia. Ley de la conservación de la materia o de la masa. Y además está balanceado, fundamentado en lo que es el balanceo de cargas. En este caso, no voy a poner carga, voy a poner balanceo de electrones, chicos, mejor. En el balanceo de electrones. Es decir, lo que se pierde tiene que ser igual a lo que se gana. Eso siempre va a pasar a la hora de que balanceemos. Existen varias técnicas, chicos, de balanceo de reacciones redox. La más habitual y la que utilizan la mayor parte de libros de texto y utilizaremos nosotros es lo que se conoce como el método de las semireacciones.
el método de las semireacciones. Voy a darles ahora las reglas. Estos, chicos, es sumamente mecánico, es muy, muy mecánico. Si siguen las reglas y las captan bien, es seguir como hacer una receta de cocina, seguir las instrucciones y no hay ningún problema. ¿Cuáles van a ser las reglas? Primera regla. Vamos a... vamos a ponerlo en negro. Dividir la reacción en semireacciones. Dividir la reacción en semireacciones. Tiene que haber, cuando ustedes se las da una reacción, tiene que haber una de oxidación y otra de reducción. Esto siempre, siempre, siempre. Una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción. Porque normalmente lo que les van a dar en un inicio es lo que se llama una reacción esqueleto. Nada más les dicen A más B da C más D, para que ustedes vean que se oxida y que se reduce. Y entonces agarran esa y generan dos, de la que se está oxidando y de lo que se está reduciendo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Segundo punto. Balancear las semireacciones. Pero para este balanceo vamos a hacer una serie de reglas. Primera regla para el balanceo. ¿Cómo vamos a balancear esas dos semireacciones? Lo primero que vamos a hacer es balancear elementos diferentes al oxígeno e hidrógeno. Elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno. Es decir, se encuentran un calcio, un nitrógeno, un carbono, cualquiera de esos que no esté balanceado, lo balancean. Balancear común y corriente. Ponerle un coeficiente estequiométrico. Después de balancear cualquier elemento que no sea oxígeno e hidrógeno, van a balancear el oxígeno. Y el oxígeno se balancea agregando aguas. O sea, H2O. Después del oxígeno van a balancear los hidrógenos. ¿Y cómo van a balancear los hidrógenos? Agregando H's más, como medio ácido. El H más. ¿Ok? Cuarto paso. Van a balancear los electrones. La carga, perdón. Van a balancear la carga. ¿Y cómo la balancean? Agregando electrones. Esta, por cierto, chicos, es una de las que más cuidado tienen que tener, porque a veces se vuelven locos. Entonces, para que tengan mucho cuidado, ahora lo vamos a ver en la carga. Después de que han hecho esto, van a entonces, si es necesario, multiplicar cada semireacción, multiplicar cada semireacción por números enteros. ¿Cuál es la idea de esto? Que en el momento que ustedes multipliquen por números enteros las semireacciones completas, recuerden que en química una reacción es como una ecuación matemática. Puedo multiplicar toda por 200, por 1000 y multiplico todo, reactivos y productos. ¿Okay? Puedo sumarlas, que lo que está a la izquierda se cancele con lo que está a la derecha, que sea igual. Matemática. ¿Cuál es la idea de multiplicar por números enteros? Esta es que hay que eliminar los electrones. O sea, no pueden aparecer electrones en la ecuación final. En la que dice, por favor, yo les digo a ustedes, denme por favor la ecuación ya balanceada. En esa ya balanceada no pueden haber electrones, hay que eliminarlos. Y eso se hace con esta multiplicación. El último paso es sumar.
las semirreacciones. Ok. Y el quinto paso es, pues obviamente, comprobar que todo esté apropiadamente. O sea, son 5 reglas, la número 2 dividida en 4 subsecciones, que les van a guiar ustedes en cómo hacer la suma. ¿Ok? Vamos a hacer una para que vean. Hey, me quedo campo aquí, entonces lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a balancear esta reacción. CR2O7, 2 menos, más cloruro, me va a dar cromo 3 más cloro. Ven, esa es una ecuación esqueleto, porque no tiene nada más. No tiene ni aguas, ni H's más, ni nada. Tengo que balancearla porque no está balanceada. Y no la puedo balancear así como si nada, de meter un 2 delante del cromo 3 y un 2 delante del cloruro y listo. No. Hay que hacer todos los pasos que se hacen, si no, no se puede balancear como ustedes normalmente balancearían una reacción. Chicos, ¿qué se está oxidando y qué se está reduciendo en esa reacción? El cloro se está oxidando. ¿De qué a qué? De 1 menos a 0. Exactamente. Estamos pasando aquí de 1 menos a 0. Este cloro se está oxidando. Entonces va a la semirreacción de oxidación y lo pongo así. Cloro para dar, bueno, cloruro para dar cloro. Muy bien. Ahora, díganme ustedes, chicos, obviamente lo otro sería lo que se está reduciendo. ¿De cuánto a cuánto está pasando el cromo? En la derecha obviamente es 3 más, pero el de la izquierda, aquí es 2 menos, el óxido y el cromo. En ese caso, chicos, Profe, no es 12 6 más. más. sería 6 más. Pueden hacer la ecuación, la voy a hacer rápidamente para que la vean. La ecuación sería igual a menos 2. 2 por 7 es menos 14 y 2x, porque que son 2. Entonces 2x sería menos 2 más 14, 12, x6. ¿Ok? Por si acaso, para que lo tengan ahí. Entonces, ya yo sé que la reducción sería entonces, la otra semireacción sería el Cr2O7, 2 menos, que pasa a cromo 3 más. Vean las dos semireacciones. Voy a pasar todo esto, por cierto, chicos, a la hoja de abajo para que me quede más espacio. Voy a ponerla aquí. Okay, vean que el primer paso está listo. Dividir la reacción en semireacciones. Una de oxidación y otra de reducción. Algo que les recomiendo siempre, chicos, cuando pongan las dos, pongan en un paréntesis qué significa reducción. ¿Reducción qué significa, chicos? ¿Que gana o que pierde electrones? Que gana. Gana, muy bien. Entonces ahí lo ponen, gana electrones. Y la oxidación, por tanto, pues pierde. Ya van a ver para qué lo pongo. Para los que les cuesta un poquillo, les va a guiar. Vamos a ver, empezamos. Vamos, ya la dividimos, vamos a balancear elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno. Si ustedes ven la de la izquierda, el cromo a la izquierda es 2 y a la derecha solo es 1. Voy a ir haciéndola paso a paso. Entonces me quedaría así. Hay gente que la hace en una sola línea y listo, pero la voy a ir haciendo línea por línea para que vean los pasos. Ya balanceé elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno. El de la derecha igual. Y tengo que poner un 2 en el cloruro para que me queden los cloros iguales. 2 cloruros me da cloro. Todos de acuerdo, ¿verdad? Ahora oxígeno agregando aguas. ¿Cómo es esto?
ven la de la izquierda. Si ustedes ven en la de la reducción, tengo 7 oxígenos a la izquierda. Tengo que poner, por lo tanto, 7 oxígenos a la derecha. ¿Cómo los pongo? Como si fueran aguas. Entonces, Cr2O7, 2 menos, 2 cromos, 3 más 7 aguas. Porque vean que en el momento que meto 7 aguas, estoy metiendo los 7 oxígenos. 7 oxígenos a la izquierda, 7 a la derecha. En la de la derecha no hace falta hacer ese paso porque no hay oxígenos. Ok, metí las aguas. Hidrógenos agregando H+. Vean que en el momento que yo metí en esta de la derecha las 7 aguas, de la multiplicación me genera 14 hidrógenos a la derecha. Tengo que poner 14 a la izquierda, pero los pongo como H+. 14 H+, más Cr2O7, 2 menos, para dar 2 cromos 3 más 7 aguas. ¿Van viendo? Profe, Sí, yo no entendí la parte de por qué agregó 7 aguas. porque, voy a volver aquí, en el momento, vea nada más esta que voy a marcar aquí, ¿verdad? ¿La estás viendo? Sí, profe, Hay 7 oxígenos a la izquierda, ¿verdad? correcto. No hay ninguno a la derecha. Entonces, en el momento que yo pongo 7 aguas, la regla lo que dice, la regla de las semireacciones es, como tengo que poner a huevo 7 oxígenos a la derecha, yo no puedo poner nada más 7O. No, tengo que poner un compuesto que tenga los 7 oxígenos. Y me dice que ponga el agua, porque en el momento que yo pongo el agua, estoy metiendo 7 oxígenos. ¿Los ves? Sí, Como, profe, ya entendí, gracias. como un balanceo corriente. Solamente que no es poner nada más el O, lo pones como H2O. ¿Sí lo ves? Sí, profe, gracias. Ok. Y entonces eso me lleva a los 14 hidrógenos que borré, más Cr2O7, 2 menos, perdón. 2 cromos 3 más 7 aguas. Y ahora viene una parte importante. El de la derecha no lo toco porque está muy fácil. Vean que está sencillita. No hay que ponerle ni oxígeno ni a hidrógenos. La carga, agregando electrones. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes ven en este momento la carga, lo que dice es, ¿cuántas cargas tengo a la izquierda de la flecha? Tengo 14 positivas aquí y 2 negativas. Es decir, tengo 12 cargas positivas. 14 positivas porque son 14 más 2 negativas acá. ¿Y qué tengo a la derecha? 6 positivas. Del 2 por 3, ¿la ven? Está desbalanceada la carga, por un lado 12 y por otro 6. Y tengo que obligatoriamente poner electrones, porque es lo que dice la regla. Pero si ustedes recuerdan, los electrones son negativos. Entonces, ¿dónde los voy a poner? ¿A la izquierda o a la derecha de la flecha? Eso se los va a decir lo que pusieron en el título. Ven que la reducción dijimos que es gana electrones y la oxidación pierde. Cuando algo gana en química va a la izquierda de la flecha. Cuando algo pierde va a la derecha, se está yendo. Ahí es donde voy a poner obligatoriamente. Entonces no hay forma de perderse en eso. En el momento que pongan electrones en una reducción, tienen que ir a la izquierda. Siempre. Lo que tienen que ver es cuántos. En el momento que pongan electrones en una oxidación, tienen que ir a la derecha. ¿Cuántos? Ya lo vamos a ver, pero que sepan dónde tienen que ir, porque a veces se confunden y los ponen en lugares que no corresponden. Si ustedes se dan cuenta, en este de la izquierda tengo que ponerlos a la izquierda. ¿Cuántos pongo para que se balanceen estas cargas, chicos? 6 electrones. Voy a poner 6 electrones claramente, porque cuando ponga 6 electrones acá, me va a quedar 6 positivo. Y ahí sí ya estoy en igualdad. O sea, la gracia está en buscar dónde van esos electrones. Entonces serían, ya dijimos, ¿cuántos? 6. 6 electrones más 14H más
más Cr2O7 2 menos, para dar 2 cromos 3 más 7 aguas. Y si ven el de la derecha, es un poquito más sencillo, porque hay 2 negativos a la izquierda y ninguno a la derecha. Y tengo que ponerlos a la derecha. ¿Cuántos voy a poner? Pues 2. 2 cloruros me va a dar cloro más 2 electrones. ¿Ok? Ya las 2 semireacciones, por cierto, están listas. A ver, un momento, perdón, que lo quiero poner aquí. Estas 2 semicuaciones ya están listas. Lo que me hace falta es la siguiente. Dice, si es necesario multiplicar por números enteros, porque tengo que eliminar electrones. Si ustedes se dan cuenta, en este momento tengo 6 electrones a la izquierda y 2 a la derecha. Necesito que esos electrones se eliminen, que quede la misma cantidad a la izquierda y a la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para eliminarlos, como decía la regla, tengo que multiplicar por un número entero. Ese número entero, chicos, y que les quede muy claro ahí en una nota, tiene que ser el número entero más bajo posible. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar esta de la derecha por 3. Y me va a quedar entonces 6 cloruros, 3 cloros, más 6 electrones. Ven, la de la izquierda no hizo falta, porque ya finalmente ahora sí tengo 6 y 6. ¿Lo ven? Alguien pudo decir, profe, pero pude haber multiplicado esta por 2, la de la izquierda, y la otra por 6, para que me dé 12 electrones. Si multiplico esta de la izquierda por 2, me da 12. Y si multiplico esta de la derecha por 6, me da 12. Sí, pero entre multiplicar por 12 y 6 y multiplicar por 3, mejor multiplico por 3, siempre que sea el número más bajito posible. Profe, disculpe, Sí, ¿podría volver a hacer ese paso? sí, vea, voy a borrar aquí esto último. Estás viendo que, voy a borrar también acá. Estás viendo que acabo de marcar en verde la cantidad de electrones de izquierda y derecha. Amigo, Ajá, sí. ¿ves que por un lado son 6 a la izquierda, 6 a la izquierda y 2 a la derecha, ¿verdad? Ajá, Eso no puede pasar, tienen que cancelarse, tienen que ser iguales. La única forma de que sean iguales es que yo multiplique el de la derecha por 3, porque toda la reacción, como si fuera matemática, multiplico toda la reacción por 3, porque a la hora de que multiplico toda la reacción por 3, y cuando digo toda es reactivos y productos, me da 3 por 2, 6 cloruros. 3 por 1 cloro da 3 cloros. Y 3 por 2 electrones da 6 electrones. Y ya ves, aquí en este caso ya tengo 6 electrones y 6 electrones. ¿Lo ves? sí, sí, ¿Sí ya ves vi, ya vi. sí ves la idea? Ajá, Ahora, ¿para qué me sirve eso? Porque vean la siguiente regla. Sumar las semireacciones. Voy a sumar esas dos, las voy a poner aquí en el centro. Serían 6 electrones más 14 H más Cr2O7 2 menos, para dar 2 cromos 3 más 7 aguas. Esa es una. Estoy acomodando nada más. Y la otra es 6 cloruros para dar 3 cloros más 6 electrones. Y esas dos las voy a sumar, como si fuera matemática. Lo que está a la izquierda se cancela con lo que está a la derecha que sea igual. En este caso voy a cancelar los 6 electrones con los 6 electrones. ¿Ven? ¿Por qué era necesario multiplicar antes por el número entero? Porque necesito que en la reacción final no queden electrones, no se pueden poner. Si quedan es que hicieron algo mal. Y la sumo. Entonces me quedaría 14 hidrógenos más Cr2O7 2 menos más 6 cloruros para dar 2 cromos 3 más 7 aguas más 3 cloros.
¿Lo ven? ¿Cómo lo acomodo? Da igual. Mientras estén sumando todo lo que está a la izquierda y suman todo lo que está a la derecha. Ya esa es mi resultado final. ¿Qué me queda? Comprobar. Vamos a ver. 14 hidrógenos, 7 por 2, 14. 2 cromos, 2 cromos. 7 oxígenos, 7 por 1, 7. 6 cloros, 3 por 2, 6 cloros. Es decir, esta última es mi ecuación balanceada final. ¿Ok? Como pueden darse cuenta, es un proceso nuevamente que les digo muy mecánico. Es seguir las reglas, que si al final se cancelan electrones, si al final cancelan electrones, todo va a tener muy buena pinta. ¿Ok? Profe, Sí, entonces, para efectos, digamos, ya prácticos, es mejor siempre multiplicar la que tenga menor carga, porque si multiplicamos la que tiene mayor, vamos a tener que obligatoriamente también multiplicar la que tiene menor, ¿no? exactamente. Es decir, es como que tengamos que escoger lo que llamaban en la escuela y en el cole el mínimo común múltiplo. Multiplicar por el número más bajito. En el caso de esta, pues sí, por la más baja. Tratar de buscar de que se cancelen electrones multiplicando ambas por los números más bajos. Voy a ponerle un ejercicio a un grupo para que lo hagan y los demás también lo usan de práctica. Me falta, por cierto, chicos, me faltan varios grupos de hacer videos. La idea de los videos es que estén listos antes del examen para que sus compañeros les sirvan de práctica. Este video lo va a hacer del ejercicio Castro, Quirós, Sánchez, González, Gómez, Quirós y Quirós Chinchilla. ¿Alguno está por acá? Sí, profe. Muy bien, Castro, Quirós, Sánchez, González, Gómez, Quirós y Quirós Chinchilla. Son solamente 4 ustedes, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Este que les voy a dar, por favor, lo hacen, la reacción la balancean, me la envían para corregirla y luego cuando les doy el visto bueno, la hacen en video de YouTube. Los demás utilicen la de práctica. Ay, por cierto, no la tengo por aquí. Bueno, no importa. Aquí la tengo. Cobre, balancear la siguiente ecuación. Complete y balancee. La siguiente ecuación. Ok, la ecuación es cobre más nitrato para dar cobre 2 más NO2. Ok, esa hacen exactamente todo, hacen los pasos, los explican. Bueno, a mí no, cuando lo hacen en papel y me lo mandan para corregirlo, y sería. Ok, los demás utilícenla como práctica, por favor. Preguntas con respecto al balanceo. Something, anything, nothing. Profe, Ok, yo tengo una duda. por favor. Es, bueno, con respecto a esos tipos de ejercicios, ya a la hora de un ejercicio de examen o de quiz, sería Ya veremos. hacer nosotros No toda la piensen eso. reacción. No piensen eso. Mientras lo entienda, para mí es lo importante. Ya veré yo cómo se lo pregunto. Sí, no, no, digamos, yo lo que me refería era si tenemos que hacer la reacción o la reacción viene y nosotros hacemos los pasos. Ya veremos. Cualquiera de las dos. Ok, Pero tiene que saberse los pasos. Eso es lo importante. sí, está bien. Ok. Profe, Sí. una pregunta, ¿y los estados de agregación no es importante? Tal vez como son tantos pasos, a mí se me olvidan, pero sí suele ser como muy recomendable. Digamos, se vería bonito, se ve elegante. Perdón que yo no los he puesto. Ok, ok. Espérame un momento, por favor. Voy a dejar aquí de presentar. Entonces, dejo aquí. Y voy a detener la grabación.